Muy bien. Pues gloria a Dios por todo. Hoy quiero compartirles, bueno, para que vean que la mujer está en todo. ¿Cuántas mujeres dicen amén? La mujer está en todo. Cuando Juan estaba hablando acerca del gozo, que el gozo iba a ser quitado por... Fíjense que en mi mente así como que pasó de largo. Pero a pesar de que Estela estaba estaba en otra cosa, también dijo, no, espérate, para que vean que a las mujeres no se les pasa nada, nada. Qué voy. Sí, 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 es cierto. Sí, sí, como que, gracias a Dios por las mujeres. Sí, ¿verdad? Sí, exacto, exacto, o sea, como que el Señor estaba de fiesta hoy. Me sentí casi en una disco cristiana. Muy bien, pues gracias a Dios. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por este día. Gracias Dios por tu favor, por tu gracia, por tu misericordia, por la visitación que tú tienes, Señor, a pesar de que somos pocos o muchos, Señor. Gracias Dios, porque tú decides, Señor, ministrar con tu presencia en nuestras vidas, Señor. Y yo te pido, Dios, que en esta mañana tú, Señor, estés hablando a nuestros corazones, que tú, Señor, nos estés trayendo esa palabra que requerimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy quiero compartirles acerca de su favor. Hemos dicho que en este año 2017 es el año donde nosotros veremos el favor de Dios. Y lo hemos estado empezando a ver, ¿no? Hemos empezado a ver el favor del Señor sobre nuestras vidas. Y antes de entrar en este estudio, hemos estado hablando acerca de Salmos, haciendo unos estudios acerca de Salmos, del libro de Salmos. Y yo he querido tomar un capítulo completo de cada uno de estos salmos con un propósito. Y anoche que estaba terminando de estudiar esto, yo estaba pensando, ¿por qué tomar un capítulo en vez de dividirlo? Am, ¿Por qué tomar un capítulo del libro de Salmos? Porque cada salmo se trata de una canción que involucra muchos sentimientos. Para los que leen la Biblia, para los que la han estudiado, la están estudiando, si se dan cuenta, en salmos de repente cambia de tema. Sí, de un versículo a otro cambia de tema totalmente. Y luego como que de repente vuelve a retomar el tema o toma otro contexto. Y bueno, yo quiero otra vez repetirles, cada salmo se trata de una canción, es una canción. Ah, regularmente, y nosotros no tenemos este concepto como lo tienen en Oriente, una canción regularmente habla de un tema, ¿sí? En salmos no. En los salmos no, involucra muchos sentimientos y a veces se enfoca en un tema, pero por lo regular habla de desesperanza, ¿verdad? Tristeza, soledad, y luego habla de confianza o de gratitud. Y a veces habla de confianza y gratitud y luego se va a la desesperanza, ¿sí? Y es algo muy raro. Este... mm, Dice que queremos. No, ponle la cruz aquella, ya después checamos. Ok, por alguna razón, y quiero que ojalá me puedan entender, porque esto es primordial en la vida del cristiano. Señor, permíteme explicar esto, porque se va a oír como una herejía. Por alguna razón hemos creído que los milagros que Dios hizo fueron realizados unos detrás de otros. Y no es así.
En la Biblia se escribió, si mal no recuerdo, en un periodo de casi 2000 años. Se escribió en un periodo de más o menos 1600 años, casi 2000 años. ¿Sí? ¿Cuántos milagros vemos ahí en la Biblia? Un montón, pero de acuerdo a esos 2000 años son poquitos. ¿Verdad que sí? Ay, gracias Dios. Yo no hallaba cómo decirlo. Sí, sí, en Juan nos habla acerca de, y luego que ni sería, que no bastarían los libros, ¿no? Y a veces, por este tipo de pensamiento, ok, aunque Dios no hizo todos los milagros uno tras otro, no quiere decir que Dios no estaba haciendo milagros, ¿sí? O que todos los milagros fueron escritos. Pero a veces por el tipo de pensamiento de que, o como vemos nosotros los milagros, unos detrás de otros, nosotros quisiéramos ver esos milagros en nosotros, uno detrás del otro. Cada, pues cada día, cada hora, cada semana. Sí, por ejemplo, estaba pensando mientras estábamos en la alabanza, ¿cuántos de nosotros necesitamos un carro? Dos, ¿sí? O sea, no solamente uno, dos. Una casa, ¿sí? Viene el regalo. ¿Qué queremos? Entonces nosotros quisiéramos que fuera ese milagro que se hubiera realizado ya ayer, ¿no? El asunto es que a veces por el tipo de pensamiento que nosotros tenemos, que Dios cumpliendo los milagros rápido, a veces nos desanimamos porque deseamos ver día a día que Dios se mueva en nuestro entorno como un sirviente y no como un soberano. Ese es el problema mayormente en la vida de los cristianos. Fíjense, el pensamiento de muchas personas que no son cristianas dicen, pues cuando Dios quiera. Ese debería de ser el pensamiento nuestro, cuando Dios quiera, ¿sí? O si es la voluntad de Dios. Ahora nosotros decimos y creemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que Dios quiere bendecir a sus hijos, ¿sí? Ahora, el asunto es que muchas veces y mayormente, bueno, esto es en todos los ambientes, a veces queremos ver que Dios se mueva como un sirviente y no como un soberano. Tenemos a Dios como un criado, le damos órdenes como si fuera un criado, decretamos como si fuéramos nosotros los dioses y Él un criado, un genio de la lámpara maravillosa, ¿verdad? Frotas la Biblia y sale el Señor. Ahora, no significa que Dios no haya estado trabajando bendiciendo otras vidas. A lo largo de la Biblia, nosotros, si cada persona hubiera escrito los milagros que haya recibido, no habría de veras libros suficientes. Ajá. Ajá. Por ejemplo, en los tres jóvenes, ¿no? Con los tres jóvenes hebreos, Abednego, Sadrach, Mesec y Abednego. En otro, sí. O a lo mejor al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo. El asunto es que muchas veces no lo captamos de esa manera. Por ejemplo, ¿cuántos años estuvo Israel en el desierto? 40 años. En 40 años no solamente obró el milagro del maná. Fíjense, fíjense. Imagínense ustedes cuánto maná Dios les proporcionó durante 40 años para que 3 millones de personas subsistieran en el desierto. Sí, también carne, agua. Imagínense. Entonces estamos hablando de que era un milagro diario, pero ellos se acostumbraron a ese milagro diario.
como que era obligación de Dios bendecirlos y sustentarlos en el desierto. Exactamente. Ahora, ¿cómo nosotros vemos la vida? A veces podemos verla de esa misma manera. Ok, entramos en Salmo capítulo 5, dice versículo 1, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Y ¿saben? Ah, ¿Cuántas veces nosotros oramos como los pericos? Pero nuestras oraciones son cambiadas cuando, perdón, si hay un gemir en nuestro corazón, quiere decir que la necesidad es grande. Que no nada más hablamos por hablar. Porque eso cambia totalmente nuestro gemir cambia totalmente nuestra manera de orar. No siempre nosotros gemimos cuando estamos orando. No siempre estamos urgidos cuando nosotros oramos. Entonces, dice el versículo 2, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ok, ¿cuánto tiempo hay que esperar? No lo sabemos. No, sí, puede ser de 1 minuto a 25 años, 30 años, 50 años, no lo sé. Toda la vida. Pero aquí estamos hablando de esperar. Y el problema nuestro es que nosotros a veces dejamos de orar y no esperamos ya. No esperamos. ¿Por qué? Porque o es una falta de convicción, es una falta de fe, o es simplemente hablar o orar como los pericos, ¿no? Más bien, hablar como pericos. Dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Pero recuerden, cuando nosotros tenemos necesidad de algo, por ejemplo, el día de ayer, antier, Gloria me llama y me dice, oye, fíjate que se está calentando el motor y ¿qué hago? Yo estaba aquí en la casa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos otro vehículo que tampoco anda muy bien. Entonces, yo les aseguro que nuestra oración por un vehículo ahora se empieza a poner más en serio. ¿Sí? Porque mientras cuando sale un auto de la reparación, bueno, sí hay una necesidad, pero no es tan apremiante. Pero ¿qué tal cuando te quedas sin un carro? Ahí está apremiante. Y ahora sí hay que gemirle. Y como dijo alguien, dice, y el que no gime muge. ¿Verdad? Y la Biblia nos indica que este tipo de oraciones fueron hechas cuando estaban enfrentando alguna prueba, y para aquel que está atravesando un problema, la espera puede parecer demasiado larga. Miren, a veces hasta un día se nos hace muy largo. Cuando tenemos una situación desesperante, a veces 1 hora se nos hace eterna. A veces 10 minutos o 5 minutos se nos hacen eternos. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra oración delante de Él, pero esperar es difícil. Nosotros en México tenemos el dicho, el que espera, desespera. ¿Ah? Ahora, y en medio de la desesperación podemos hacer muchas tonterías. En medio de la espera y la desesperación podemos hacer muchas tonterías. Muchas veces puede presentarse una salida alterna, pero no muy digna. Tratamos de apresurar el momento y no dejamos que Dios haga su propósito en nuestras vidas. Es obvio que después vamos a pagar el precio o las consecuencias de esa salida alterna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con el plan de Dios. Miren, Dios puede sacarnos de la prueba en cualquier momento, en cualquier circunstancia. El problema es que si nosotros nos salimos
de lo que Dios quiere, vamos a tener que volver a entrar a esa misma prueba. ¿Por qué? Porque no aprendimos. No aprendimos. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel se estuvo quejando, murmurando en contra de Dios? Entonces Dios les envía, Señor, danos carne, órale, paz. Y fíjense, después de que ellos comen carne, hay una mortandad. ¿Querían carne? Pues órale, ahí les va, bola de desagradecidos. Y luego, después dicen, panza llena, corazón contento, pues el contentamiento les duró muy poquito, porque muchos de ellos murieron. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque no aprendieron. Imagínate, ellos acaban de salir de Egipto, grande gozo, y de repente se encuentran con el mar. ¿Y qué empiezan a hacer? Empiezan a murmurar. Y luego Dios les abre el mar, pasan ellos y luego ellos ven que los egipcios, sus enemigos, se quedan ahogados en el mar. Y 3 días después empiezan a blasfemar y decir a Dios, Señor, para eso nos sacaste de Egipto, para matarnos de sed. ¿Qué corazón? En vez de gemir, empezaron a mugir. ¿Verdad? En vez de adorar, ¿sabes qué, Señor? Tú nos rescataste de Egipto, aunque tú puedes matarnos aquí en el desierto, no hay ningún problema. Nos salvaste de Egipto, nos acabas de salvar del mar. Si tú nos quieres matar de sed, está bien, Señor, no hay ningún problema. Tú eres poderoso, poderoso para hacer eso y mucho más. Yo creo que el Señor inmediatamente los hubiera puesto en la tierra prometida. Inmediatamente. Pero ¿qué pasó? Empezaron a buscar salidas alternas. Y a veces la salida alterna es la queja en vez del agradecimiento. Ahora, no nada más el agradecimiento con la boca, porque muchas veces nosotros, sí, gracias, 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 Señor, pues sí que ni modo, hay que darte gracias. No, 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 no. El asunto está en el corazón. Gracias, Señor. Sí estoy, yo siento casi como que el enemigo me está masacrando. Señor, gracias. Yo confío en ti, en que tú me rescatarás, en que tú, Señor, me vas a salvar de esta situación. Señor, yo estoy pasando por esta situación. Aquí está mi lista de necesidades. Si tú quieres suplirla, gracias, Señor. No, si no la quieres suplir, ni modo, Señor, gracias. Yo nací sin nada y sin nada me iré. Así que gracias, Señor, por tu grande misericordia. Y de repente el Señor se empieza a mover en nuestras vidas y empieza a suplir mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Y más rápido. Exacto. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a buscar las salidas alternas? Dice segunda a Timoteo capítulo 2, versículo 2 y 3. Perdón, 3. Segunda Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como que buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, y ese es el versículo donde quiero que nos centremos. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y miren, yo me acuerdo hace mucho tiempo en unas olimpiadas, no me acuerdo dónde exactamente sucedió esto, pero sacaron a uno de los atletas mexicanos porque quiso hacer trampa. Bueno, no nada más a ellos, ¿no? Pero a todo aquel que quiere hacer trampa lo sacan. ¿Por qué? Porque no está luchando legítimamente. Entonces, ¿qué sucede cuando... Mire, Dios en su misericordia, cuando nosotros buscamos salidas alternas, Dios en su misericordia nos permite volver a entrar al problema para que reaccionemos bien. Otro ya nos hubiera descalificado. Si Dios tuviera ese corazón endurecido, nos hubiera sacado. ¿Desde cuándo?
desde cuando nos hubiera ya sacado. Pero en su misericordia Dios nos vuelve a meter para que empecemos a luchar legítimamente. Ahora, a veces nos enredamos en tantas cosas, incluso en cosas malas, y de allí nace la doctrina de la voluntad permisiva de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esto? La voluntad permisiva de Dios. ¿Saben qué? No hay voluntad permisiva de Dios. Es como, en qué se basa esta doctrina de la voluntad permisiva de Dios? Ok, te doy chance, pero vas a pagar las consecuencias. No, cuando nosotros hacemos cosas que a Dios no le agrada, no se llama voluntad permisiva, se llama pecado. Nosotros estamos pecando. ¿Por qué? Porque es cierto que en la misericordia de Dios no, ok, haz lo que tú quieras. No es mi voluntad, no es mi voluntad, pero tú vas a pagar las consecuencias. Ahora, la Biblia habla de que si no es obediencia, eso se llama desobediencia, pecado. Entonces, que Dios no nos castigue inmediatamente no quiere decir que Dios lo esté permitiendo. ¿Me siguen, hermanos? ¿Sí? Entonces, de repente, nosotros no entendemos ese carácter del Señor. Bueno, versículo 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Fíjense cómo está hablando, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Versículo 6 parece que cambia de tema. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces imagínate, si un labrador que está sembrando, un campesino está sembrando y de repente hace como que siembra, ¿qué va a cosechar de ahí? Nada, porque yo me acuerdo hace muchos años, algunos de ustedes no sabrán de lo que estoy hablando, pero hace muchos años en un programa de los polivoces, estaban dos hermanos, los hermanos Lelo, ¿se acuerdan? Y uno de ellos estaba tirando así como, estaban haciendo este ademán, ¿no? Entonces llega el otro y le dice, ¿qué estás haciendo, hermano? Y luego dice, estoy sembrando. Dice, pero yo no te veo semillas. Dice, es que estoy sembrando ah, naranjas sin semilla. Obvio que no va a resultar nada. ¿Por qué? Porque no se está sembrando nada. Y muchos de nosotros estamos pretendiendo sembrar, pero no estamos sembrando nada. ¿Qué es lo que un labrador espera? Pues todo depende de qué tipo de cosas estamos sembrando, y la disciplina y la paciencia son dos aspectos muy importantes en la caminata cristiana. ¿Sí? Por eso el Señor nos dice, espérate, es que en tu caminata tú debes de tener disciplina, tú debes de hacerlo, no solamente tener disciplina, pero hacer las cosas correctamente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser premiados. Ahora, regresando al Salmo capítulo 5, en el versículo 4 dice, porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentiras. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Ok, está hablando primero de una cosa, hoy parece que está hablando ahora de otra cosa. Y nos damos cuenta es que aquí habla de dos tipos de gente. Número uno dice, o empezando desde el versículo 1, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y luego empieza a hablar de la gente mala.
Es obvio que nosotros no deseamos ser vomitados por el Señor. Apocalipsis nos habla de eso. Dice que por cuanto no eres frío ni caliente, si eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Y obviamente nosotros no queremos ser vomitados por el Señor. Y fíjense lo que dice el versículo 7. Hay otro tipo de secuencia en la canción. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. No es mi temor, es el temor del Señor. El temor del Señor que pone en nosotros. Luego dice, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Ahora, chequen este versículo. Dice, endereza delante de mí tu camino. ¿Quiere decir que el camino del Señor es torcido? Fíjense lo que dice ahí. Endereza delante de mí tu camino. Ahora, de repente este versículo así como me dijo, espérate. Los caminos del hombre son torcidos, pero no los caminos del Señor. Pero ahí nos da a entender como que el camino del Señor está torcido, ¿no? Bueno, es mi perspectiva. No sé si ustedes lo ven así. ¿Sí? Ok, entonces, está raro ese versículo. La, la, am, No es tanto lo que pasa, literalmente sí es como si el Señor de Dios está en fuego, ajá. pero no es tanto así, sino tiene como doble sentido. Es como decir, pon delante de mí tu camino. Bueno, Sí, así sí, es sí, como sí. lo entiendo. Sí, pero miren, la verdad es que nosotros no estamos muy acostumbrados a detenernos en ciertos versículos. Y lo damos así por hecho, no, pues espérate, siéntate. A ver, y yo me puse a investigar y hay una traducción que me gusta mucho como lo puso. Señor, este mismo versículo, Señor, ayúdame a llevar una vida justa, aunque mis enemigos me acechen a cada instante. Señor, haz que sea fácil para mí vivir de la manera que tú quieres. Entonces, exactamente. Sí, miren, sí, exacto. Qué bueno que lo mencionaste, Ranferi. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es fácil. Bueno, sin Cristo, la vida cristiana es imposible. Muchos ya hubieran abandonado, si así de fácil la abandonan. Dijo Jesús, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y a muchos se les hace muy difícil. ¿Por qué? Porque a veces nuestros ojos no están puestos en el Señor, sino en las circunstancias. Mucha gente dice Jesús, mi yugo es fácil y carga ligera, y luego ven a dónde lo llevó todo eso. Ajá. Así, no, no, pues no. No, pues no. ¿Sí? Entonces, a veces es lo que otra traducción dice, Señor, haz tu camino parejo para que yo pueda caminar por él. Sí, emparéjalo, Señor. Es decir, tenemos subidas, tenemos bajadas y a veces más bajadas que subidas. Pero, pero el salmista sigue en el versículo 5, dice, perdón, Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él las va a allanar. ¿Para qué? Para que tu vida sea más fácil, que sea más ligera tu carga. Miren, hace muchos años, el Señor me llevó a la iglesia, me acogió en la iglesia, me dio refugio en 1977. Y yo venía de una vida religiosa, oscura, bueno, con muchas cosas, ¿no? Y llego a la iglesia y el Señor empieza a quitar muchas cargas, ¿sí? El Señor.
pero la religión me puso más, otro tipo de cargas. Ya no era el tipo de cargas por el pecado que yo había cometido, sino por el pecado que quizás no estaba cometiendo. Tú debes de portarte así, y así, y así, y así, y así, si no, no eres cristiano. Entonces, ¿cuál es el asunto? Después de mucho tiempo, mi cristianismo se volvió difícil de llevar. Cuando el Señor me llama al ministerio y me lleva a la Ciudad de México, y yo empiezo a asistir a una iglesia donde es totalmente diferente, que hablan acerca de la libertad en Cristo, yo empiezo a disfrutar mi cristianismo. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que la religión me había puesto, el Señor empezaba otra vez a quitarlas. Y qué bendición. Dice la palabra de Dios, Jesús hablando, toda planta que no fue plantada por mi Padre será desarraigada. Y qué bendición saber que todo lo que estamos recibiendo en nuestro corazón, si no es de Dios, el Señor la va a arrancar. Aunque se vea que sea de Dios, el Señor la va a arrancar. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. David nos dice, también en el versículo 9, ahorita vamos para allá, David nos dice, ¿por qué no es fácil caminar por los caminos de Dios? Dice, porque en la boca de ellos, otra vez se refiere a ellos, en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Es decir, cada persona no cristiana tiene estas características. Aunque aparentemente hablen de Dios, fíjense cuáles son las características. Dice que en la boca de ellos no hay sinceridad. Cuando adoran a Dios, no lo hacen de una manera honesta y sincera. Cuando hablan, dice, sus entrañas, sus emociones son maldad, están llenas de maldad. Sepulcro abierto es su garganta. No sé cuántos de ustedes hayan olido un muerto, pero huele feo. Feo. Realmente feo. Si ustedes pasan por un lugar donde se ha muerto un perro, huele feo. Pero cuando ustedes pasan al lado de un hombre o una mujer que se ha muerto, hermanos, huele horrible. Hace muchos años yo tuve la oportunidad de oler a una persona. Estábamos, un compañero mío y yo estábamos poniendo una lámpara. Yo trabajaba en un hospital, se estaba renovando ese hospital. Y de repente nos mandaron a cambiar una lámpara, poner unas lámparas ahí en el mortuorio. Entonces, mi compañero, yo estaba deteniendo la escalera y mi compañero estaba haciendo el trabajo. Dice, oye, huele feo, huele horrible. Ah, alucinaciones tuyas, porque estábamos en el mortuorio. Entonces, no, en serio. Entonces, yo me subo y sí, hermanos, olía feo. Entonces, fuimos con el encargado de intendencia, el que hace aseo, y le dijimos, oye, ahí en el mortuorio huele feo, no sé qué está pasando. Entonces él va, se pone unos cubrebocas, nosotros no traíamos, él se pone unos cubrebocas, como 5 o 7 cubrebocas, y abre uno de los refrigeradores donde tienen a los cuerpos, ¿no? Los abre, los vuelve a cerrar, abre el otro, y cuando abrió el otro, hermanos, el cuerpo del hombre estaba bien. El problema es que le habían quitado las vísceras y les habían dejado en otro refrigerador que no estaba conectado. Cuando lo abrió, estamos hablando del mortorio, iba a decir aquí, no, no, es como de la casa de la señora, de ahí de la esquina hasta aquí, hasta allá dio el olor. Cuando abrió, inmediatamente lo cerró, pero el ambiente se llenó horriblemente del hedor. Lo bueno es que faltaban como 10 minutos para ir a comer.
y, ajá, y luego, ajá, y luego la señora donde fuimos, donde íbamos a comer, ¿qué creen que nos hizo de comer? Carne. Y mi amigo y yo así como, "Ay". Yo de todas maneras comí, pero mi amigo no comió nada, nada. Entonces es un hedor horrible, horrible, así feo. Pues déjenme decirles que dice, sepulcro abierto es su garganta. Imagínense, o sea, nosotros no detectamos y quizás podemos decir, bueno, es que así hablan ellos. Pues déjenme decirles que así hiede, apesta la garganta de ellos delante del Señor. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Imagínate una persona hermosa que acaba de ser, perdón, una persona hermosa que murió, pero que tiene varios días de descomposición. Imagínate, ay, qué bonita mujer, pues sí, pero cómo apesta. O qué bonito hombre, ¿verdad? Pero cómo apesta. Ahora, como humanos, no somos inmunes a ser engañados, a menos por algún tiempo hasta que el Espíritu Santo nos clarifica las cosas. Ahora, conforme a la ley, tenemos que estar entre el Nuevo Testamento y regresar, conforme a la ley, cualquiera que estuviera expuesto a algún muerto quedaba inmundo. La pregunta es, cuando nosotros estamos con estos tipos ese tipo de compañía, ¿cuánto nosotros estamos siendo afectados? Y está bien grueso porque la palabra de Dios dice que tenía esa persona que había estado al lado de un muerto tenía que ser sacado del campamento hasta que se purificara. Y lo mismo expresa David con aquellos a quienes abrimos nuestros oídos y probablemente hasta nuestro corazón. Empezamos nosotros a escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. Y de repente, por ejemplo, una persona que te habla de sus necesidades y sus problemas, pero que no desea cambiar su vida, tú empiezas a darle tus oídos. Ellos no quieren saber nada de Dios, pero tú empiezas a darle tus oídos y luego le empiezas a decir, pues fíjate que yo también tengo el mismo problema. Y muchas personas han caído en eso, muchos cristianos han caído en eso, en contarles sus problemas personales a personas que no son cristianas. ¿Y saben qué sucede? Que es peligroso cuando nuestro corazón es expuesto a gente que no es cristiana. ¿Por qué? Porque fíjense lo que le pasó a Sansón. En Jueces capítulo 16, versículo 15 dice, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Y eso que tú eres cristiano. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. ¿Se fijan cómo adulaba Dalila a Sansón? Y fíjense lo que dice el versículo 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Esto es lo que hace la gente. Cuando nosotros empezamos a darles nuestro corazón, y créanme, nosotros somos muy fáciles para abrir nuestros oídos y abrir nuestro corazón. Nosotros le confiamos mucho a la gente, ¿no es cierto? Confiamos mucho en la gente. ¿Por qué? Porque soy cristiano y porque tú sabes, el Señor me ha llenado de amor y de gracia. Sí, pero ¿sabes qué? Debes de mantener muchas cosas porque ellos no conocen al Señor. No saben cómo Dios está tratando contigo. Es más, a veces ni nosotros sabemos cómo Dios está tratando con nosotros. Y luego dice versículo 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y muchas veces, hermanos, nosotros estamos no solamente platicando el problema, sino hasta cómo nosotros hemos pecado.
Y cómo a veces nosotros tenemos falta de fe y luego esa gente misma nos está acusando delante de otros. Porque si tú me dijiste, no me dijiste que tú pecaste con fulano, con fulana, con sutano, con mengana, y eso que tú eres cristiano. Y ellos mismos se vuelven nuestros enemigos. Y dice, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Eso se llama traición. Ajá, exacto. Ahora, el asunto es que, como quiera, nosotros cuando abrimos el corazón, aunque lo hagamos de una manera honesta y sincera, si el corazón de ellos no está aferrado al Señor, nos van a traicionar. Siente a cristianos. Ahora, ¿cuánto más una persona que no conoce al Señor? Ahora, no quiere decir que nosotros no debemos de sacar cosas, pero nosotros tenemos que entender que no todas nuestras experiencias son para todos. Jesús mismo, ¿se acuerdan que les dijo a sus discípulos, hay muchas cosas que tengo que enseñarles, pero ustedes no están capacitados el día de hoy? Después se los digo. Entonces, hermanos, el corazón de la gente que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo puede traicionarlos en la peor manera. Así que debemos de tener cuidado a quién nos abrimos en confianza. Y vuelvo a repetir, si la gente cristiana nos falla, ¿cuánto más un inconverso? Volvemos al Salmo 5, dice, castígalos, oh Dios, caigan por sus propios consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera porque se rebelaron contra ti. Ahora, el mundo va a caer bajo un juicio, no por lo que le han hecho a los cristianos, hablando como individuos, sino por lo que le han hecho a él, es decir, como su cuerpo. Miren, cada cosa que nos hacen a nosotros, voy a hablar en términos individuales, cada cosa que te hacen a ti, el Señor lo va a juzgar. No porque te lo hacen a ti, sino porque se lo hacen al cuerpo de Cristo. A Cristo en ti, para que mejor me entiendas. Todo lo malo que te hacen a ti será castigado. ¿Por qué? Porque se lo están haciendo al cuerpo de Cristo, a Cristo mismo. Versículo 11 dice, pero alégrense todos los que confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Chequen bien esto. Habla de un juicio, acaba de hablar de un juicio, ¿sí? Y dice, alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, no está ahí, dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás con tu favor. Honestamente, este salmo termina como si el carácter de Cristo no estuviera en David. ¿Cuántos de nosotros, bueno, Raferi no creo que él haya hecho esto, pero cuántos de nosotros cuando alguien nos estaba haciendo algo, sobre todo cuando éramos niños, y de repente le pasaba una desgracia al que nos estaba bulleando, ¿verdad? Lero, lero. ¿Se acuerdan? Lero, lero, candelero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Y ajá. Nosotros como cristianos a veces hemos dicho, no hermano, no te goces. Y hasta sacamos versículos. ¿Sí? Hasta sacamos versículos. ¿Qué versículo le hubiéramos sacado a David? Ninguno. Porque es palabra de Dios también. Mira, muchos cristianos se la pasan teniendo compasión de los que masacran a los cristianos, bendiciéndolos. Pero David se alegra
que nosotros no terminemos como ellos, porque ellos rechazaron la gracia de Dios. Un día nosotros nos alegraremos y nos gozaremos, ¿saben qué? Porque los enemigos de Dios han caído derrotados delante, no solamente de Dios, delante de nuestros pies también. Y muchos van a decir, pues no que eres cristiano, pues porque soy cristiano, por eso me gozo. Porque finalmente el juicio de Dios caerá sobre las naciones. Se oye raro, ¿verdad? Se oye raro, pero dice ahí en Apocalipsis, dice que la sangre del pueblo de Dios clamaba por justicia. Entonces imagínate, cuando la justicia llega, gloria a Dios, gloria a Dios. David se alegra que nosotros no terminemos como ellos. Alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Esta es la grande diferencia. Esa gente rechazó la gracia de Dios. Nosotros que hemos sido elegidos por el Señor. Y déjenme decirles esto, hermanos. Somos privilegiados al estar aquí. Somos privilegiados, ¿por qué? Porque Dios nos ha elegido. ¿Y a los otros no? No, no los eligió. Y eso debería de no hacernos que nos levantemos el cuello. Eso debería de humillarnos delante de Dios. Señor, gracias por tener misericordia de mí. Porque déjenme decirles, Dios no tuvo misericordia de otros. Y de nosotros ha tenido misericordia. Y a pesar del tiempo de prueba, nosotros podemos estar seguros de que Dios es nuestra defensa, nuestra bendición, nuestro escudo y que tenemos el favor de Dios. Qué bendición contar con el favor de Dios. Qué bendición. Miren, yo no sé si ustedes batallen, pero muchas veces yo batallo con gente que no, que tiene tantas cosas que nosotros hoy no tenemos. Pero Dios nos abre nuestro entendimiento. Hey, pero ellos no tienen lo que yo te he dado a ti. Ahora, no quiere decir que Dios no pueda darnos algo de lo que ellos tienen, o nos puede dar hasta muchas cosas más. Pero el favor y la misericordia de Dios está sobre nosotros. Y eso debería de darnos, hijo, es un regocijo tremendo, ¿no? Cada día, cada instante que nosotros nos recordemos delante de la presencia de Dios, podemos decir, Señor, gracias, 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 gracias. Y habrá momentos en que tú no puedas decir más que gracias, 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 Dios. Gracias. ¿Por qué? Por tantas cosas que Dios nos ha dado. Gracias, Dios. Miren, si un día de oración nos congregamos en la presencia de Dios y la única palabra que sale de nosotros es gracias, será la mejor oración que tengamos. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tantas cosas y bendiciones. Amén. No sé si alguien quiera compartirnos algo de lo que Dios nos dio hoy. Muy bien. Sí. Pues siempre aprendemos algo diferente, algo nuevo, ¿verdad? Y todo lo que ahorita nos estuvo compartiendo, ¿verdad? Bueno, a veces uno lee la Biblia y la lee sin meditarla, sin entenderla. Y ahorita como estábamos viendo, ¿verdad? Cómo brinca de una cosa a otra, pareciera como si se saliera del tema, pero no. O sea, tiene una secuencia y lleva un propósito. O sea, aunque si la leemos así por leerla, obviamente no lo vamos a entender, pero cuando nos detenemos a meditar y a pedirle a Dios, ¿verdad?, de que a través de su Espíritu Santo nos muestre qué es lo que quiere enseñarnos, Dios está presto para llevarnos a lo que Él quiere enseñarnos a través de su palabra. Y otra de las cosas que ahorita en lo que hablaba en el libro de Jueces, lo de Sansón, es algo bien delicado. Nosotros como seres humanos a veces somos bien prestos para hablar con gente que no conoce y no teme a Dios.
y abrimos nuestro corazón, y después todo lo que nosotros podemos hablar y decir se vuelve en contra nuestra, y aún esa gente, y lo digo, ¿verdad? Con vergüenza, ¿verdad? Porque me ha pasado que aún esas personas, blasfeman el nombre del Señor a causa de lo que nosotros hemos hablado, por la cuestión de que ellos no tienen el temor del Señor, y nosotros, como ellos nos están diciendo sus problemas, nosotros se nos hace fácil decir, no, pues yo también, y ellos esperan de que uno diga otra cosa, porque aún aunque ellos sepan y no quieren reconocer del Señor, y no, pero saben, digo, de que nosotros sí conocemos del Señor, y ellos están esperando una respuesta diferente de parte nuestra. Y cuando nosotros nos metemos en su circulito, entonces ellos de ahí agarran para no querer conocer del Señor, y aún para blasfemar el nombre del Señor. Y debemos de tener mucho cuidado en cuestión de eso, aún las personas que se acerquen más a nosotros como amigos, o ahorita, ¿verdad? Pues no tenemos aquí solteros más que los niños, pero también ellos deben de tener cuidado de que cuando ellos, y no deben, ¿verdad? Obviamente de buscarse una novia que no conozca del Señor, pero yo he visto de que ese error también se comete muy a menudo. Una persona cristiana con una persona inconversa, y abre su corazón y habla lo que en la iglesia pasa o lo que le está pasando, y de ahí se agarran para estar hablando en contra de las cosas del Señor y aún en contra de Dios mismo. Y debemos de tener mucho cuidado con esos y con ese espíritu de Dalilas, porque como abunda. De hecho, me hiciste recordar algo que a mí me sucedió, a nosotros nos sucedió como familia. am, de recién empezamos a asistir a la iglesia, mi mamá, mi hermana y yo. Entonces, llegábamos nosotros más o menos como a las 10 de la noche. Mi papá ya estaba acostado en su cuarto, pero nuestros cuartos no tenían puertas, sino solamente cortinas. Y nosotros nos poníamos a platicar casi en un murmullo, cosas que veíamos en la iglesia. Y un día le dije a mi papá, acompáñanos a la iglesia. Me dijo, ¿para qué? Para que yo también venga y hable del pastor. Y yo que me acuerde, nunca hablamos en mala onda, sí, pero comentábamos cosas que sucedían en la iglesia. Entonces de repente yo dije, o sea, ahí nos desarmó. ¿Por qué? Porque a veces se platican cosas y pensamos que alguien no nos está escuchando, cuando son los más orejones, solamente para buscar un pretexto y señalarnos. Am, yo muchas veces he dicho esto, o sea, nosotros pensamos que los niños no están poniendo atención, pero hay cosas que nosotros no debemos de platicar, a menos que ellos estén fuera o retirados. O sea, tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque eso puede marcar la diferencia en la eternidad de un niño. Ahora, mi papá no tiene ninguna excusa, pero los niños, ojalá que no les demos esa excusa, porque es muy, muy vergonzoso. Amén. Muy bien. Señor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra. Perdónanos, Dios, cuando nosotros hemos abierto el corazón delante de gente que no te conoce, Señor. Ayúdanos, Dios, a abrir nuestro corazón, Señor, a aquellas personas que es necesario que ellos conozcan ciertas cosas, Señor. Y Señor, ayúdanos a detenernos hasta el punto en no avanzar más en ciertas pláticas, Señor. Señor, gracias por la respuesta a cada una de nuestras oraciones, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo, lo que ya hiciste, Señor, en el pasado, lo que estás haciendo y lo que estás a punto de hacer, Dios. Gracias, 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 Señor.
En esta semana, Señor, gracias por las puertas abiertas, Señor. Estamos realmente expectantes, emocionados, Señor, por lo que tú estarás haciendo en nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y el, se me olvidó el nombre del perrito.